Lo primero que haría David, como rey de todo Israel, sería buscar dónde ubicar su casa para ejercer sus labores de rey. Y la ciudad que más le llamó la atención fue una fortaleza llamada por los jebuseos Jebús, la cual, más tarde, pasaría a ser el corazón de la nueva ciudad, que se llamaría Jerusalén. Esta ciudad, a pesar de que había quedado como herencia para los benjamitas durante la repartición de las tierras en tiempos de Josué, nunca la pudieron tomar. El hecho de que David se haya antojado de tomar esta ciudad para establecer allí la capital de su reino no era una simple casualidad, sino porque era el lugar que ya Dios había escogido de antemano para establecer allí su casa. Como lo dice el texto: Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia, y tomes posesión de ella, y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos, que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da. Y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, para hacer habitar allí su nombre. Así que no era David quien estaba eligiendo, sino el mismo Dios. Saúl nunca se preocupó por esa ciudad durante los 40 años de su reinado, pues, nunca quiso salir de su tierra natal Gabaa. Jebús siempre estuvo bajo el dominio de los jebuseos, así como los filisteos dominaron sobre Gaza, Ecrón, Ascalón, entre otras. David preparó la arremetida para lograr una toma sin mayores pérdidas, pero se encontró con la resistencia de los jebuseos. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén, contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David, diciendo: Tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Esto quería decir, que David no podría entrar allí. A pesar de la resistencia que presentaba esa ciudad fortificada, eso no era obstáculo para David, que era demasiado fuerte para ese entonces. Y dijo: Ahora yo ordeno, que no quede ni ciego, ni cojo, vivo en la ciudad, porque no los quiero ver cerca, cuando esa ciudad sea mi casa fortificada. Entonces sus siervos fueron, e hirieron primero a todos los ciegos y cojos, y luego tomaron toda la ciudad. Jebús era una ciudad perteneciente a lo que, en un principio, se le llamaba las tierras de Moría, la cual se extendía hasta las montañas de Belén. Con el tiempo, el nombre de Moría solo se usó para referirse al monte donde Isaac iba a ser sacrificado por su padre Abraham. Jebús estaba conformado por varios montes, siendo los más importantes el monte oriental o monte de los olivos y el monte occidental o monte Moría. Siendo este último, donde precisamente se ubicaba la fortaleza de los jebuseos. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Ahora bien, con respecto al nombre de Sión, es necesario recalcar que este nombre es netamente hebreo, y fue usado por David para llamar así la fortaleza que había tomado. Pero el nombre de Sión, más tarde, se usaría para referirse a toda la ciudad de Jerusalén. Con la conquista de Jebús, el rey David escogería esta misma fortaleza para construir la ciudad de David, la que él mismo llamaría Sión. Una vez que David se hace de la fortaleza de Jebús, bautiza a toda la ciudad con el nombre de Jerusalén, que significa ciudad de paz, y que en nuestro español es Jerusalén. Hay que destacar que cuando en Josué 10:1 se menciona a Adonisedec como rey de Jerusalén, en realidad era el rey de Jebús, porque el nombre de Jerusalén aún no existía. Esto se debe a que los escritores no hicieron uso de este nombre en sus crónicas, sino que utilizaron el nombre dado por el rey David, Jerusalén. Es un caso similar como la ciudad de Betel, que en tiempos de Abraham se llamaba Luz, pero que en los escritos se menciona como Betel. Pero este nombre de Betel, Abraham jamás conoció, ya que fue su nieto Jacob quien le pondría ese nombre a esa ciudad, como se expresa en Génesis 28:19. Apenas los filisteos supieron que David había sido proclamado rey de Israel, comenzaron a acecharlo. Ya para ese entonces,
había tomado a Jerusalén. El primer enfrentamiento que se menciona, solo se sabe que David los venció en el valle de Refaim, que se supone era la frontera entre Jerusalén y Belén. De este primer enfrentamiento, solo se sabe que, en la huida, los filisteos dejaron sus ídolos en la zona y fueron quemados por los hebreos. Pero luego los filisteos volvieron a llegar al valle, no se querían dar por vencidos. Y nuevamente David consulta a Jehová, esta vez, Jehová Dios, le dice a David que no los ataque, que espere su señal. David y su ejército acampaban cerca de un área donde había muchos árboles de bálsamo, los cuales eran muy frondosos y de grandes copas. La señal de Jehová era que aguardara hasta que sintiera mucho ruido entre los árboles, como si hubiera una marcha sobre sus copas, y luego atacar. Aunque en la Biblia no se menciona, lo más seguro es que el profeta que usó Dios para hablar a David en ese momento fuera Gad. Nunca se sabrá el propósito de Dios de hacerlo de esta manera. La Biblia dice que Jehová iría delante de David hiriendo a los filisteos. ¿De qué manera? No lo sabemos, y la persecución sobre los filisteos fue desde Geba hasta Geser. David, tan pronto había tomado la fortaleza, comienza con las labores de ingeniería, para iniciar con la construcción de su ciudad privada. Pero había un problema, ya que no tenía los materiales ni la gente experta para la mano de obra. Pero sucede que, sin esperarla, la ayuda llegaría pronto, y desde muy lejos, desde la ciudad de Tiro, que estaba a unos 167 kilómetros al este. También Hiram, rey de Tiro, envió embajadores a David, y madera de cedro, y carpinteros, y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Este rey de Tiro enviaría todo lo necesario para construir esa ciudad. Ahora bien, jamás habíamos escuchado sobre alianzas entre Israel y Tiro. Entonces, ¿de dónde sale esta ayuda? Tenemos que Tiro era una ciudad fortificada, y sus muros alcanzaban una altura hasta de 45 metros. Era rica en madera, cedro libanés, y además tenía gente experta en la construcción. Tenemos luego, que de pronto, le llegan a David, embajadores provenientes de esa ciudad, para ofrecer el material y toda su experiencia. No sabemos si esto fue de manera gratuita, o si había algún convenio de pago de por medio, ya que la Biblia no lo especifica, pero para David no cabía la menor duda de que todo provenía de parte de Dios.